título para hoy día es El Espíritu Santo obrando tras bambalinas. El Espíritu Santo obrando detrás de las cortinas. El Espíritu Santo obrando sin que nosotros sintamos, pero ahí está el Espíritu Santo. Versículo de memoria, Juan 16:14. Miren lo que dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo vamos a ver más tarde. Vamos a empezar con Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está hablando con Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo, y entran en una conversación interesante y de pronto Jesús le dice: el viento sopla de donde quiera. La palabra que sobresale aquí es el viento. El viento. ¿Por qué será que Jesús compara al Espíritu Santo con el viento? ¿Por qué será? ¿Qué características tiene el viento? El viento se siente, pero no se ve. Se siente, pero no se ve. ¿Qué otras características tiene el viento? No sabes de dónde viene y tampoco para dónde va. No sabes de dónde viene ni para dónde va. A veces se siente un viento tan agradable y suave, y a veces es un viento fuerte que nos puede tumbar. Bueno, a los que son delgaditos, ¿verdad? Así como que sentimos que nos empuja cuando viene muy fuerte. Hay algunas características como esas. Otra es que uno puede ver los efectos que hace el viento. Puede ver pero los no efectos, puede ver el viento. pero no puede ver el viento. Características interesantes. No se ve, pero existe. No podemos verlos, pero existe. Está en todo el planeta, está en toda la Tierra. No hay lugar donde el viento no esté. Está listo para ser usado. Si nosotros queremos usar para alguna actividad económica, para alguna actividad, está listo. Ahí no tiene ningún problema. No tiene costo. No tiene costo. Es una energía que podemos utilizar. No se agota. Es continuo. Y finalmente el viento mejora la vida práctica. Son cosas positivas del viento. Hay algunas negativas, como cuando producen los grandes problemas físicos como huracanes, etcétera, etcétera. Pero entre las cosas positivas, incluso mejora la vida práctica. ¿Por qué? Porque crean enormes turbinas que producen electricidad, y la electricidad ayuda a mejorar, ¿qué cosa? La vida práctica. Energía limpia. Natural. Ya, y todo esto está comparado con el Espíritu. ¿Por qué? En primer lugar, porque no se ve, pero existe. El Espíritu no se ve, pero existe. Y la Biblia nos muestra muchas cosas, muchas características del Espíritu que nos dice que existe. Por ejemplo, Hechos 13:2, miren lo que dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Otro versículo, Marcos 3:29, miren lo que dice. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es más, tenemos Romanos 8:26, son solo ejemplos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu no se ve, pero existe. Aquí tenemos algunas características del Espíritu. ¿Cuáles son, de acuerdo a estos versículos? ¿Qué hace el Espíritu? Miren lo que dice aquí. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo.
En esta otra característica, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Se puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Claro que sí. Otra característica, miren aquí, el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda. Y aquí no está resaltado, dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea que existe, está listo para hacer alguna actividad, aunque no lo veamos. Y será por eso que lo comparó con el viento. Existe aunque no lo veamos. Es bueno que pensemos que el Espíritu es una persona. Ajá. Es una persona, ¿verdad? Que nos ama, igual como Jesús. Yo pienso, tal vez no tendrá cuerpo, pero tiene vida, tiene sentimientos, ¿verdad? Se comunica. Así que yo pienso que es una persona. Y estas características nos muestran eso, que es una persona. Solamente una cosita pequeña, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, en este versículo se le está dando la característica divina al Espíritu Santo. ¿La blasfemia es contra quién? Contra Dios, la característica divina del Espíritu Santo. Es una persona y tiene característica divina. Y no puede ser de otra manera, porque miren lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. O sea, pertenece a ¿qué? A la divinidad y tiene las características de una persona. De una persona. No se ve, pero existe. Génesis 1:1, miren cómo comienza. Ya lo hemos visto y lo sabemos. En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Y es interesante que cuando leemos esto, en el principio creó Dios, vemos que ese Dios tiene estas características del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver el versículo 26, Génesis 1:26. Miren lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este Dios, ¿qué clase de Dios es de acuerdo a este versículo? Está en plural. Está en plural. ¿Qué significa eso? Que es más de uno. Que es más de uno. Efectivamente, miren lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Este Dios dice ¿qué cosa? Hagamos al hombre. Refiriéndose a quiénes. ¿Quiénes iban a hacer al hombre? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Otra vez dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Entonces el Espíritu Santo es parte de esa creación. Y vamos a ver algunos versículos que confirman esto. Por ejemplo, Isaías 64:8. ¿Quién participó de la creación? Miren lo que dice aquí. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién participó en la creación según Isaías? ¿Dios cuál? ¿Dios el Hijo? ¿Dios el Hijo? ¿Dios el Espíritu Santo o Dios el Padre? Dios el Padre. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es uno de los hagamos? Dios el Padre. Luego vamos a ver Colosenses 1:16 y 17, hablando de Jesucristo. Miren lo que dice de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En este caso, cuando habla de Jesucristo, el apóstol Pablo, ¿a quién le pone como el creador? ¿Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo o Dios el Hijo? Dios el Hijo. Dios el Hijo. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Durante la creación estaba como ellos, porque leemos muchos versículos acerca de Dios el Padre creando, Dios el Hijo creando. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Vamos a ver este versículo, Génesis 1:2. Comienza diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué pasó con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Estuvo o no estuvo presente? Estuvo presente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba tomando parte de la creación. ¿Cómo sabemos eso? Miren lo que dice Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job 33:4. El Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estos versículos, ¿qué nos muestran del Espíritu Santo? Que era el partícipe de la creación. Su espíritu adornó los cielos. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Tomó parte activa en la creación. ¿Y por qué eso es importante saber para nosotros? Creo que nadie puede negar en este momento, mi hermano Armando, que estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Jesús ya no está presente aquí. El que está con nosotros es su enviado, el Espíritu Santo. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos cuáles son sus características, quién es y que es Dios también. Es importantísimo que sepamos y conozcamos que Él es el Dios y tiene poder. Y tiene poder, y ese poder de creación que comparte con el Padre y con el Hijo. Y efectivamente, Él no solamente tomó parte activa en la creación, sino tomó parte activa en la redención. No solamente por creación, sino por redención. Nosotros somos hijos de Dios por creación y por redención. Y todos los tres, Dios el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, tomaron parte activa y tienen parte activa en nuestra creación. Por ejemplo, Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué era el santuario? Hebreos 9:9 y 11. Miren lo que dice. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En la antigüedad, el santuario era un símbolo de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué era el tabernáculo? Un símbolo del más perfecto tabernáculo. Era un símbolo. ¿Qué pasó allí? Éxodo 25:9. Conforme a
todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, este símbolo Dios le había mostrado exactamente cómo iba a realizarse. La pregunta es, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo allí en medio de este símbolo que mostraba la salvación de Jesucristo? ¿Cómo actuó? ¿Cómo actuó? Miren lo que dice Éxodo 31, 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo? Le capacitó, le dio sus dones especiales para que edifiquen esta copia del santuario más perfecto, del tabernáculo más perfecto. ¿Y de qué era símbolo eso? Todo lo que hacían en el santuario era, ¿qué cosa? Era el reflejo de lo que iba a pasar con Jesucristo. Con Jesucristo. Era un símbolo de esto, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Por qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando llevaban al corderito a sacrificarlo, estaban pensando en qué, en eso. Dios nos va a perdonar mis pecados. Dios va a perdonar mis pecados. Cada sacrificio era símbolo de eso. Y cuando Jesucristo vino, entonces Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Espíritu Santo estaba activo en esta ilustración de la redención. En esta ilustración de la redención, el Espíritu Santo estaba actuando para ayudar en esta situación. Y cuando llegó la hora, miren lo que Jesucristo dijo, Juan 12, 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando llegó la hora, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos, ¿qué pasó? Atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Muerte en la cruz. Y miren lo que dice Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si Él iba a morir, si Él iba a estar en ese momento, Él prometió, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir a nosotros? ¿Cómo no nos iba a dejar huérfanos en este plan de redención? Juan 15, 26, miren lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. No los dejaré huérfanos. Voy a morir. No los voy a dejar muertos. Les voy a enviar ¿quién? Un Consolador. Les voy a enviar un Consolador. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Me de ir, y ahora ¿quién va a venir? El Espíritu de verdad. ¿Y Él qué va a hacer? Dar testimonio acerca de mí. Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo. Él ayudará, Él dará testimonio acerca de mí. No solamente eso, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, tomará de lo mío y Él los hará saber.
Qué importante la actividad del Espíritu Santo. Entonces, Él va a glorificar a Jesús y su obra de redención. ¿Cómo glorifica a Jesús? El Espíritu Santo acompañó a Jesucristo desde el nacimiento hasta su muerte. Un ejemplo, cuando nació, Lucas 1, 34 al 35, miren lo que dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? Vas a tener un hijo. ¿Cómo va a ser esto? Y ahora vamos a comparar esto mismo, que fue la ayuda del Espíritu Santo, con lo que pasó con Nicodemo. Miren lo que dice Juan 3, 4 al 6. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Jesucristo nos quiere salvar, y si comparamos estos versículos con la historia de Jesús, ¿hay algún paralelo? ¿Hay algún paralelo? Algo que nos diga, wow, sí, Jesús está, el Espíritu Santo está detrás de todo. ¿Hay algún paralelo? Y el paralelo es el siguiente. Aquí se hizo una pregunta, ¿cómo será esto? Cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿qué es lo que él primero dijo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo será esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo va a ser esto? Entonces Jesucristo, ¿qué le dice? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué paralelo? El Espíritu Santo tiene que funcionar en el ser humano, sea como sea. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo es eso? Miren el ejemplo de Jesucristo. Lucas 3, 21 a 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también, ¿qué pasó? Jesús fue bautizado. Nacer de agua. ¿Y luego qué? Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Nacer de agua y de Espíritu. Dios se encarga de todo. Cuando nosotros nos bautizamos, pertenecemos a Cristo, simbólicamente decimos, Señor, yo quiero ser de tu pueblo. ¿Y qué hace Dios? El Espíritu Santo desciende sobre la persona. ¿Y qué dice? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Eso nos dice a cada uno de nosotros, tú eres mi Hijo amado. Porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Hermano Armando, mirando lo de la lección, cuando el título decía el Espíritu Santo tras bambalinas, me puso a pensar, ¿no? Es decir, es muy cierto. Estaba actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el ejecutor de la obra redentora fue ¿quién? Jesús. Jesús.
Toda la Biblia, como decíamos la semana pasada, es la verdad y está enfocada a mostrarnos la verdad que es Jesús. El Espíritu Santo mantiene su lugar, no es el que se muestra en primer lugar, el que se está mostrando, no, yo soy el que hago, no. Yo vengo a mostrarles a quién, a través de quién ustedes pueden ser, ¿qué? Salvos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino a través de quién. De Jesús, de Jesús. Entonces el Espíritu Santo se encarga de poner eso en nuestros corazones y en la gente. No, tienen que mirar es a Jesús. Mirando a Jesús hay salvación. Él es la redención. Actuando tras bambalinas. Entonces, Él glorifica a Jesús y su obra redentora, ayudándonos a nacer de nuevo. ¿Y qué pasa cuando nacemos de nuevo? Miren lo que dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? Andemos en vida nueva. Nos hace nacer de nuevo y tenemos vida nueva. ¿En quién? Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos lleva a Jesucristo. Jesucristo nos hace nuevas criaturas. Y lo interesante de aquí dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. ¿Por qué? Nos convence del pecado. Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora se vive conforme al Espíritu. Entonces, detrás de todo eso, ¿quién está? El Espíritu Santo, quien viene y nos motiva, nos mueve a vivir de acuerdo a Cristo. Por eso Gálatas 5, 22, 23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley. Porque eso es lo que Dios quiere que tengamos. ¿Y qué es eso? El fruto del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¡Wow! Miren la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¡Qué grande esta obra! Él nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo. El Espíritu Santo es el encargado no solamente de hacernos nacer de nuevo, sino también de hacernos reflejar el carácter de Cristo. A veces decimos, no puedo, pero ¿quién puede ayudarnos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos da la energía? El Espíritu Santo. No solamente es en lo espiritual, hermano. En los negocios, en el trabajo, el Espíritu, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Y está en todo, y eso nos dice claramente la Biblia, en toda la actividad que nosotros realizamos. Otro ejemplo, Hebreos 9:14, ¿qué dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo, no solamente espiritualmente, sino en el servicio que nosotros damos constantemente. En el servicio. Hechos 1:8 nos dice, por ejemplo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasará? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Él nos ayuda a servir como
Cristo en todo lo que hagamos. No solamente nos ayuda a nacer de nuevo, a cambiar nuestro carácter, sino a servir, a hacer todas las cosas que estamos haciendo, hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y otra cosa importante, 1 Pedro 3:18, miren lo que hizo con Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilla! Pero ¿qué es lo que sigue? Siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Pero qué pasó con él? Pero vivificado en espíritu. Ha muerto, pero ahora ¿dónde está? En los cielos. Ha resucitado. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso a nosotros? Romanos 8:11, ¿qué dice? Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Amén. Por su espíritu que mora en quién. En nosotros. ¿Qué va a hacer? No solamente nos hace nacer de nuevo, nos ayuda a cambiar nuestro carácter, nos ayuda a servir como Cristo sirvió, sino finalmente que va a resucitarnos cuando Jesús vuelva. Nos va a llevar a la patria celestial. ¡Qué maravilla! Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo que actúa tras bambalinas, fuera, sin que nosotros sintamos, sin que nosotros percibamos, pero Él constantemente, con gemidos invencibles, Él está tratando de atraernos, Él está tratando de atraernos. Por eso Jesucristo un día dijo, ¿qué cosa? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y estaré con él. Mis hermanos, qué gran obra del Espíritu Santo. Solamente quiere que abramos nuestra puerta para que Él comience a actuar sobre nosotros. Amén. Ojalá que Dios nos ayude a abrir esa puerta y que permitamos a Jesucristo, el Espíritu Santo y a Dios el Padre entrar en nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.